Continuamos en La Voz y la Mesa para presentarles ahora al presidente de CONFIEP, señor Alfonso García Miró, y conversar con él sobre varios temas. En realidad el tema central de nuestra invitación es la Ley General de Trabajo, pero ayer justamente CONFIEP publicó un comunicado a la opinión pública en relación a la minería y a los peritos que acabamos de ver cumpliendo su trabajo y retornando a Lima para entregar el informe, que también merecen un comentario. Muchas gracias, señor García Miró, por haber aceptado nuestra invitación. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, pues en relación al comunicado, dan ustedes, en fin, un respaldo a la acción gubernamental y, sin embargo, señalan que una minería responsable abrirá rutas al desarrollo y al crecimiento económico de las regiones, pero señalan que ella debe desarrollarse de manera que garantice un ambiente sustentable y la cooperación de las empresas mineras con las comunidades circundantes. Es decir, reconociendo implícitamente que eso no se ha dado en todos los casos de las empresas mineras. Bueno, en realidad lo que nosotros reconocemos es la capacidad y la prudencia del gobierno, en general de todos, del gobierno, de los empresarios, de las autoridades que están por el camino del progreso del país, de haber optado por un camino prudente, flexible, democrático, digamos amplio, porque cualquier Estado que hubiese gozado del derecho de ejercer el poder que le corresponde, hubiese resuelto de una manera quizás un poco más dramáticamente un problema como este. Cuando un Estado quiere garantizar el orden interno, el cumplimiento de las leyes, tiene todo el derecho de usar lo que le corresponde para poder solucionar el problema de la manera más drástica posible. Y estoy seguro que en países que uno se sorprendería del mundo moderno, quizás eso es lo que ocurre normalmente y uno no se entera mucho por los periódicos ni por la prensa. ¿Está usted pidiendo mano dura? No, no estoy pidiendo eso. Lo que estoy reconociendo justamente es lo contrario, que el gobierno, habiendo podido optar por esos métodos que le corresponde a un gobierno, ha optado por el método de la democracia, de la flexibilidad, de incorporar un nuevo componente que se llama pedir una opinión neutral a un grupo de personas técnicas, preparadas, científicos en el mundo que se dedican específicamente a procurar el equilibrio entre la comunidad y la ecología, que no hay ninguna duda sobre la solvencia moral y científica de estas personas, para que dictaminen cuánto más se puede hacer para que este proyecto sea viable, si es que se tiene que hacer algo más. Y me parece que esa es una actitud que hay que reconocer al gobierno, porque pudo no haber optado por solicitar este elemento adicional, no contemplado. Entonces, nuestro saludo es a eso, haber reconocido un camino interesante, nuevo, en donde las partes tendrían que subordinarse al resultado de este peritaje. Si, por ejemplo, este peritaje resulta tener un componente de modificación del estudio de impacto ambiental del proyecto Conga, pues tendrá que subordinarse el proyecto Conga a esa modificación. Y en el extremo, diría yo, no veo cómo, de que el peritaje resulte que el proyecto no es viable tal y como está y tendría que reconfigurarse en su totalidad, pues tendremos que todos respetar eso. Pero tengo la impresión que lo que resulte de este peritaje, todos los componentes o los participantes en el proyecto, sea el Estado, sea la comunidad o sea la empresa, se sentirán mucho más cómodos cumpliendo, porque de esa manera estaremos sometiéndonos a una opinión neutral, ¿no? Pero la impresión, señor García Miró, es que ustedes, los empresarios, a los que ustedes representan en este momento, confían ciegamente, digamos, en que los peritos van a actuar con toda probidad. En la población, en los sectores radicalizados, en quienes siguen al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, o al señor Saavedra, o al señor Marco Arana, la desconfianza inicial es absoluta. Ellos no creen, sea cual fuere el resultado, todavía no se ha producido, ellos no lo van a acatar. Eso es lo que han anunciado algunos de los líderes que he mencionado. Entonces, nos movemos en un mundo en donde la desconfianza
es quizá el vector que marca las relaciones. No, yo no creo, en realidad. Sí creo que hay un elemento de temor, desconocimiento, falta de acceso a la información real de muchos pobladores de Cajamarca, y eso es un drama que hay que solucionar. Pero yo voy a comenzar por lo general. El Perú es un país eminentemente minero, así como Arabia Saudita es un país eminentemente petrolero. No pueden los países que tienen una oportunidad grande ante su futuro y ante el mundo renunciar a esa oportunidad bien utilizada, con un equilibrio entre la comunidad, la empresa y los recursos, que existe en cualquier parte del mundo, por cierto. Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, países del Asia, todos tienen su propia oportunidad y su propio, digamos, ventaja competitiva, y todos la explotan de una manera razonable, moderna, y el Perú no debiera renunciar a esa capacidad de poder explotar su gran oportunidad de prontamente salir de la pobreza, porque la minería o la industria o el petróleo en Arabia Saudita o el pescado en España o el turismo en Madagascar, cada país ha encontrado su oportunidad de desarrollo, y bien explotada es lo que le puede hacer prontamente acercar al mundo moderno. El Perú, si es que logra aprovechar este ciclo de crecimiento de precios de los minerales, que será presentado como un acto de Dios, podríamos muy prontamente, mucho más prontamente de lo que hubiésemos imaginado, salir de la pobreza. El presidente Humala tiene hoy día la gran oportunidad, por eso que el presidente Humala, con todo el derecho de ser un presidente de un corte político que todos lo conocemos, se ha dado cuenta en el poder que más allá del corte político, si él quiere lograr sacar a más pobres de la pobreza e incorporarlos al éxito, tiene que explotar la oportunidad del Perú, y la oportunidad del Perú está fundamentalmente en la minería hoy día y en sus recursos naturales bien explotados. Con ese dinero puede, con una mano, generar más empleo, más dinero en los bolsillos de los peruanos, más poder de compra, y generar un círculo virtuoso de la economía que le permita crecer, como lo han hecho los países de Asia en su momento, con su potencial, y con esa misma inversión, no con otra, con esa misma inversión, generar más impuestos que le permita tener más dinero disponible para inmediatamente invertirlo donde él ha dicho que lo va a invertir, que es en los pobres del Perú, porque podría haberlo invertido en infraestructura, en distribuirlo de manera homogénea al Perú, como lo pudiesen haber hecho otros presidentes. El presidente Humala ha decidido invertirlo en los pobres del Perú. Y esa mayor cantidad de dinero que le va a venir de la inversión minera y de otras inversiones en el Perú, cuanto más tenga disponible, más rápido podrá cumplir sus programas de inclusión social. Por lo tanto, creo que hay una fórmula ganadora. Ahora, he dicho todo esto y no me he referido sin nombrar nombres propios, porque no me interesan los nombres propios. Yo creo que al peruano no le interesan los nombres propios, sí le interesan el caso de aquellos peruanos que van contra el progreso. Y tenemos, sí, una clase política minoritaria en el Perú todavía arraigada contra el progreso, porque es una clase política que se nutre de la pobreza, se nutre del atraso, se nutre de poblaciones que no tienen acceso a la información y a la educación. Esas son las poblaciones que le dan cabida y que les permiten elegirse. Cuando esas poblaciones progresen, tengan acceso a la educación, a la salud, ya no van a elegir presidentes regionales o alcaldes que estén ideologizados, porque van a enterarse de, en realidad, que la inversión es progreso y que el progreso les permite salir. Entonces, yo veo que estas pocas autoridades se ven amenazadas frente a grandes proyectos de inversión, y no les queda otra que, sabiendo que eso va a generar progreso al Perú, oponerse, porque se ven amenazadas en su proceso político. Ese es el problema. Yo creo que lo que usted dice es cierto, pero me parece que está soslayando o dándole menos importancia a un tema real, que son los pasivos ambientales que ha causado la minería. No me refiero a la minería más moderna, no me refiero a la minería que ha operado en los últimos, o que ha comenzado a operar en los últimos 25 años, pero la Oroya es un ejemplo dramático, y ahora cargan las manos contra Doerran, que es administrador de las plantas, tanto de la siderúrgica como de las minas, desde los últimos 10 años, pero el pasivo ambiental de la Oroya son 100 años acumulados. Los niños en la Oroya tienen plomo en la sangre, no porque la planta esté arrojando plomo al aire, sino porque el plomo está en el suelo, entonces juegan y después comen alimentos, y eso es lo que... Entonces hay pasivos ambientales reales que ha causado la minería, y que son los que algunos líderes, por razones políticas, pero otros por razones estrictamente humanitarias, quieren evitar en el futuro, haciendo, digamos, llamando a la atención sobre
algunas crisis, aún hoy, sobre todo en la industria de hidrocarburos, se siguen causando daños ambientales lamentables. Sí, mira, has dado un ejemplo perfecto. La Oroya es una calamidad en cuanto a generación de pasivos ambientales, pero tengo que reconocer que quien operó antes de privatizarla fue el Estado. El Estado es el gran responsable de la generación de ese pasivo minero que, por cierto, exigió que el ganador reparara. Y el problema del ganador actual es que no lo repara después de 15 años de privatizado. Entonces, tenemos dos problemas. Primero, un Estado generador de impacto ambiental altísimamente negativo para la población concentrada en la Oroya. Y por otro lado, una empresa privada que nosotros nos hemos apartado bastante para que no se nos señale como representantes o defensores de empresas que no cumplen sus obligaciones. Una empresa que no cumple sus obligaciones debe ser sancionada con todo el peso de la ley. Ahí hay dos responsabilidades. Y ahí ustedes tienen que señalar dicho. Claramente. Hemos dicho claramente que Doerran es el... No solo mineras, de todo tipo, que no están cumpliendo obligaciones laborales o ambientales, y decir, oiga, nosotros no representamos a esos señores, ni queremos que esos señores prosperen. Claramente hemos dicho que el caso de Doerran es el típico ejemplo de qué tipo de inversión no queremos en el Perú, definitivamente. Yo lo digo de manera explícita porque es un ejemplo de una empresa que se ha aprovechado del país para poner a la población contra el gobierno y de esa manera incumplir sucesivamente, sistemáticamente sus compromisos. Ahora, hay otra minería antigua en el Perú que no estuvo sujeta a la exigencia de cumplimientos de programas medioambientales que han dejado un desastre ecológico, pero que responden muchas de ellas a la época del Estado empresario minero, de la expropiación de la minería en el Perú por parte del Estado en los años 70 y que siguió operando sin ningún control medioambiental. Entonces, yo en realidad acá en resumen de lo que se trata es de identificar cuáles son los problemas. Y la minería moderna que está insertada en el Perú es minería que cumple con todos los estándares nacionales e internacionales, porque si no, no se podrían financiar por los bancos que la financian. En algunos casos el Banco Mundial está asociado a la explotación y el Banco Mundial tiene estándares. Entonces, digamos, con reservas, para decirlo, que me ha convencido usted en el tema ambiental. Convénzame de igual manera en lo que señala en el comunicado, que es esta colaboración, esta comprensión entre la empresa minera y la comunidad circundante. Sí, mira, ahí yo tengo que reconocer, no una crítica interna, porque nosotros como Confiep no representamos nombres propios, representamos al empresario en general, y el empresario quisiéramos que sean todos los empresarios de Perú los que se sintieran representados por Confiep, y nuestro esfuerzo estamos haciendo. Lo que sí tengo que reconocer es que ha habido un supuesto implícito en mucha decisión de inversión minera que no se ha cumplido, y al no haberse cumplido ha generado un problema social y un problema con las comunidades. El supuesto está en que las empresas mineras han hecho su esfuerzo minero y su contribución con la sociedad pagando sus impuestos, invirtiendo el dinero que deben invertir y arriesgando el dinero privado que no arriesga el Estado. Y el supuesto implícito ha sido el que al gobierno le corresponde lo suyo. Las empresas mineras pagan sus canon, pagan sus impuestos, pagan su IGB, hoy día pagan su impuesto de contribución, o su, no impuesto, sino su gravamen minero, y todo ese dinero asumieron las empresas mineras que iba a estar bien administradas y devuelto en gran parte a las comunidades. Teniendo en muchas de estas comunidades, en muchas, no en todas, pero en muchas, presidentes regionales, alcaldes, que están opuestos al desarrollo y a la inversión, porque de esa manera ponen en riesgo su caudal electoral, y siendo ellos quienes tendrían que haber invertido en estas regiones, ha sido mucho mejor para su esfuerzo político haber devuelto un cheque una vez al año al Estado y no invertir lo que debieron invertir en las comunidades. Y de esta manera generar esta sensación de abandono y de injusticia de la empresa que se lleva el mineral y la población que sigue igual o más pobre. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, bueno, esa es una realidad que no podemos cambiar. El Estado no puede ser más ágil, no podemos pedirle hoy día a los presidentes regionales que están contra la inversión que podríamos plantear una modificación a la ley del canon. Eso es un problema político que que está sujeto al ausente de control del sector privado. Le corresponde al Estado hacerlo y ojalá que lo pueda hacer. Pero lo que el sector privado sí puede hacer es incorporar un nuevo supuesto.
Y es en aquellas oportunidades en que el Estado no cumpla su rol, que la minería lo cumpla, hasta donde pueda, que haga un esfuerzo adicional, porque al final del día ninguna inversión es una inversión saludable si el entorno donde está rodeada es un entorno desfavorable. Al final es una inversión sujeta a riesgo y la minería tiene que aprender, como cualquier otra inversión, porque nosotros no nos hemos referido a la inversión minera, nos hemos referido a las empresas en general en el Perú, tienen que aprender a convivir con su comunidad de una manera pacífica, colaborativa, cooperativa y mutuamente satisfactoria. Y si eso implica tener que hacer un esfuerzo adicional económico, y ese esfuerzo adicional es posible hacerse, porque si no fuera posible se cierra el negocio y se va, pero si fuera posible hacerse, más vale que supla ese rol del Estado y después el Estado con nuevas autoridades podrá hacer lo suyo en su momento. Pero es un buen punto hoy día acercar a las empresas con sus comunidades y que las empresas hagan un esfuerzo adicional por tratar de dar las señales suficientes de que se preocupan por sus comunidades y que invierten por sus comunidades y que el beneficio de la empresa de alguna manera se transpira en la comunidad que le rodea. Tenemos que hacer una pausa, señor García Miró, pero vamos a volver para seguir brevísimamente con este tema y luego entrar al tema de fondo, que es la Ley General del Trabajo.